y tenemos que empezar a educarnos ambientalmente. Hoy es el día de la educación ambiental, así que qué importante hablar de todo esto con nuestra invitada. Estamos con Andrea Cornejo, ella es especialista de economía circular de Recíclame y ha traído además muchísimas cositas sobre nuestra mesa de conducción para enseñarnos de manera didáctica los beneficios de la educación ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mirta? Mucho gusto. Para empezar, gracias por invitarnos al programa, sobre todo en este día tan importante, como bien has mencionado, hoy es el Día de la Educación Ambiental, ¿no? Hoy en particular creo que se conmemora justamente este llamado a la conciencia, a la población, a las personas que utilizan productos todos los días y, como puedes ver, generan distintos materiales, residuos que tienen este valor finalmente, ¿no? Entonces, la idea acá es que nosotros como personas tengamos esta cultura de poder segregar los residuos y ver cuáles de estos tienen valor para finalmente que se puedan reciclar. Perfecto. ¿No? Tenemos sobre la mesa, por favor, cuéntale a nuestros oyentes, describe todo aquello que has traído. Sí. Mira, por ejemplo, acá te voy a mostrar algunas cositas. Igual nosotros en Recíclame, sí, como asociación siempre hemos venido acá trabajando justamente con este tipo de materiales porque tienen valor, ¿no? Perfecto. La idea es que nosotros impulsemos esta transición hacia la economía circular. Seguramente ya han escuchado mucho acerca de la economía circular. También acá en el programa. Correcto. Entonces, en este camino, digamos, ¿no? Como puedes ver, tenemos muchos materiales, ¿no? Es importante tener en cuenta algo también. Nosotros como... ¿Qué materiales has traído? Claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos materiales que son de cartón, ¿no? Acá tenemos estos envases que tú puedes comprar un producto, tranquilamente pueden ir en un envase de cartón. Una cremita, una cremita, lo que sea, ¿no? Exacto. Hay diversos productos que vienen en envases de cartón, ¿no? Tenemos también estos de acá. Donde vienen los juguitos. Exacto. Este material, de hecho, está compuesto por diversas láminas, ¿no? Que tiene plástico, aluminio también. Entonces, esto cuando se recicla puedes obtener diversos productos justamente que tienen valor, ¿no? Por el lado del cartón, para empezar, mira, por ejemplo, tenemos este búho de acá, que es como un muñequito. Vayan al canal de YouTube en este momento para que puedan ver, además, en vivo lo que está describiendo nuestra invitada Andrea. Correcto. Entonces, este muñequito, por ejemplo, tiene acá está hecho de cartón, que tranquilamente puede ser un residuo, una caja de cartón, ¿no? Este es corrugado en particular, como bien mencionas, ¿no? Y por el lado de ese fruguitos, aunque no lo creas, mira, por ejemplo, esta placa de acá, está hecho del reciclaje ha traído un portarretrato. Es un portarretratos. ¿Con qué material está hecho ese portarretrato? Este portarretrato está hecho justamente de plástico y aluminio que se obtiene cuando uno recicla estas cajitas de frugos, de la leche, correcto. Y es bien duro, es bien resistente. Perfecto, se nota. Pueden hacer diversos productos. Yo he visto incluso hasta carpetas escolares hechas con este material. Correcto, totalmente. Entonces, acá se le puede dar un uso, ¿no? Y se le da una segunda vida porque tiene valor finalmente. Veo en la mesa también vidrio, latas. Sí, el vidrio y las latas justamente son también materiales que tienen hoy una demanda en el mercado. Y es importante también acá resaltar esto porque al decir demanda significa de que nosotros vamos a encontrar acá estas personas, los recolectores, que son los recicladores que vemos, que tienen un trabajo que se sustenta también de la recolección de esto, ¿no? Mantienen a las familias también justamente con los ingresos que obtienen. Y hoy en día estamos en un contexto muy importante porque recientemente, hace un par de meses, se ha prepublicado un proyecto de norma que justamente regula los envases, el manejo y la gestión de estos envases. Entonces, la idea va a ser que nosotros como consumidores y generadores de residuos, porque finalmente somos generadores de residuos, podamos tener esta cultura de poder, por un lado, primero, y estos son 3 tips que queremos darles desde Recíclame a la población. Escuchemos. Primero, elegir envases, productos que de preferencia sean de estos materiales que son reciclables. Perfecto. Que sean de cartón, que sean de vidrio, que sean de plástico. Evitar que tengas muchas capas. Por ejemplo, muchos materiales siempre hace que sea difícil de reciclar. Ese es un punto. El segundo punto es que una vez yo tengo esto, voy a clasificarlos en mi casa. Es decir, si tengo una caja de cartón, voy a tener, si puedo, una bolsita ahí o algún espacio en donde tenga todos los materiales que sean de cartón. Todo lo que es cartón. Todo lo que es cartón. Por otro lado, tengo plásticos, ¿no? El plástico PET, que son las botellas, por ejemplo, de agua. Y por otro lado tenemos el vidrio. La idea es ir separando por el tipo de material. Entonces, una vez yo los separo, ¿qué hago? Agarro estos materiales y los voy a depositar en los puntos limpios, que son estos contenedores, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún tratamiento previo en la separación de estos materiales? Por ejemplo, las botellas. Una botella de gaseosa, ¿habría que enjuagarla un poquito? ¿Qué recomiendas también? En la manipulación, ¿no?, del material. Esa es una muy buena pregunta, de hecho, porque nosotros usualmente, ¿qué pasa? Consumimos el producto, por ejemplo, una botella, ¿no? Y tiene residuos de alimentos. Así es. Entonces, eso hace que en el proceso posterior de reciclaje sea más difícil
acondicionarlo, porque vas a tener que lavarlo, limpiarlo, pero si nosotros desde nuestras casas hacemos la limpieza, lo enjuagamos y lo colocamos, va a ser mucho más fácil para la persona que lo recicle. Previa limpiadita, entonces hagamos ese pequeño Muy sencillo, esfuerzo. muy sencillo, correcto. Entonces, en todo este contexto, justamente, igual acá mencionar, tengamos ese esfuerzo adicional como personas para poder segregarlo, ¿no? Y una vez que hacemos la segregación, ¿no? La división, hemos organizado nuestros residuos, ¿no? Los que son orgánicos de los que no, de los que sí se pueden reciclar. Correcto. ¿Qué hacemos con esos productos? ¿Cómo nos conectamos con los recicladores? Algunas familias los guardan, los utilizan incluso para actividades con sus niños, pero siempre sobran, ¿no es cierto? Correcto. Y son productos que son preciados, además, para personas que están dentro de este círculo de negocio. ¿Cómo conectarnos con ellos? Sí, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos formas de hacerlo en realidad, ¿no? Sabemos de que algunas municipalidades hoy en día tienen estos programas de segregación, ¿no? Que son programas de reciclaje. Entonces, hay algunos distritos, ¿no? Que, por ejemplo, tienes estas asociaciones de recicladores que van a tu casa y te dan una bolsa verde, en algunos casos, he visto otros colores también, y lo que tú tienes que hacer ahí es simplemente agarrar tus residuos y ponerlos en esa bolsa. Genial. Los residuos que ya has separado. ¿Ellos qué hacen? Que los recolectan con todas las otras viviendas de los domicilios y pues, luego lo llevan para una comercialización, ¿no? Otra cosa es que si vemos que hay puntos limpios, que básicamente son contenedores de acuerdo al tipo de residuo, ¿no? Ahí tú vas y depositas tus residuos. Entonces, también es importante que nosotros tratemos de informarnos de esos mecanismos que hay. No siempre conocemos lo que hay en realidad. De esos socios, ¿no? Al final, Exacto. porque no son los que nos facilitan esta labor. Nos hacen una pregunta en el WhatsApp. ¿Es posible vender los productos reciclados? Es posible vender los productos reciclados, sin embargo, probablemente se dificulte un poco nosotros como ciudadanos porque tendríamos que llegar primero a un intermediario, exacto. Entonces, cuando uno vende, hay distintos intermediarios hasta que finalmente llega a la planta de reciclaje, ¿no? La idea es siempre incorporar, o mejor dicho, acumular grandes volúmenes, como tú dices, para que tenga ahí recién ese valor, ¿no? Cuando tú lo vendas, ahí compras tantas toneladas, por ejemplo, de cartón, tantas toneladas de plástico, de vidrio, y ahí sí tienes, digamos, un ingreso. Finalmente, la idea es contribuir, pues, ¿no? Contribuir a esta eliminación de los residuos que se puedan generar en el ambiente. Qué lindo. Hay mucho por aprender, pero sobre todo para poner en práctica, ¿no? Porque creo que el chip, afortunadamente, de reciclar es bueno, o incluso los materiales o la conciencia sobre qué materiales se pueden reciclar, la tenemos. Exacto. Pero nos falta poner en práctica en nuestro hogar, incluso también en los lugares donde trabajamos, espacios, ¿no? Contenedores que faciliten, ¿no? Esta buena práctica. ¿Qué última recomendación podrías darle a nuestros oyentes, Andrea? Muy sencillo. La idea es que verdaderamente tengas esa conciencia, ¿no? De que si tú evitas, digamos, disponer esto en el lugar correcto, piensa que esto probablemente llegue en un lugar en donde no tenga valor, como rellenos sanitarios, botaderos, o incluso en los ecosistemas, ¿no? Y que pueda generar un impacto. Entonces, como ciudadanos tenemos que empezar a tener esa cultura. Incluso hay que tener en cuenta algo. Nosotros hoy en día generamos 8 millones de toneladas de residuos al año. Ese es un dato, el más actualizado del año 2022, porque se siguen actualizando constantemente. ¿Ese dato es como país? Como país, y solamente de origen municipal, ¿no? Porque esos son justamente los residuos que nosotros generamos de esas 8 millones de toneladas, de la parte que se puede aprovechar, que es este potencial, digamos, de estos materiales, solamente un 4% se llega a valorizar, es decir, se recicla, ¿no? O se valoriza de otras maneras también. Se composta en el caso de los residuos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Pero ven ese porcentaje que es bajo todavía, tenemos mucho por trabajar y llegar a aumentar ese número, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, parte de la conciencia. Parte de la conciencia. Te felicito además por la iniciativa, por Recíclame. Sí, correcto. Porque gracias a este tipo de iniciativas es que el mensaje puede llegar a más familias y efectivamente podemos trabajar en una cultura de educación ambiental. Hemos conversado con Andrea Cornejo. ¿Dónde podríamos encontrar más información sobre los pasos a seguir, sobre los materiales? En Recíclame nosotros tenemos diversas publicaciones que hacemos en las páginas web, tenemos en Instagram, tenemos en Facebook, también hay una página web en la que pueden seguirnos y ahí nosotros hacemos publicaciones de la información, darla de manera sencilla para el ciudadano. Así que ustedes pueden entrar y van a encontrar muchos tips, incluso de iniciativas que se están realizando con nuestros socios, porque hay muchos socios que tienen iniciativas de reciclaje, de recolección, ¿no? Podrían ser socios quizá de Recíclame, ¿no? Algunos de nuestros oyentes, ¿por qué no? Que busquen la información. Buscar la información, empaparse siempre. Empaparse y que se pongan en contacto con Andreita Cornejo, especialista en economía circular de Recíclame.